Millones de personas lo creemos, incluso muchos no creyentes lo piensan. Es una de esas verdades que todos damos por hecho y que pocas veces cuestionamos. Hoy ha llegado el día de preguntarnos si la Biblia realmente es palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber que la Biblia es realmente palabra de Dios? Según mis investigaciones más recientes, la respuesta más común que nos dan ante esta pregunta la recibimos en el catecismo cuando nos preparamos para la primera comunión, y ya sea que venga de nuestros padres, del sacerdote o de la catequista, por lo regular la respuesta es esta: pues porque es una verdad de fe y no preguntes más. Y entonces, como nunca antes en la vida, nos volvemos las personas más obedientes del mundo y no volvemos a preguntarlo nunca más. Por eso, hoy quiero aprovechar que me hicieron esta pregunta que hace décadas no aparecía en el corazón de muchos, y para el beneficio de creyentes, agnósticos y ateos, espero que encontremos una mejor resolución a este cuestionamiento. El Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente: la Sagrada Escritura es la palabra de Dios, en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. Más adelante les explicaré por qué inicio citando al Catecismo y no a la Biblia. Y aunque cito un texto que podría considerarse exclusivo de los católicos, creer que la Biblia es palabra de Dios es algo que tenemos en común entre todas las ramas del cristianismo, e incluso parcialmente con los judíos. Aunque hay algunas variantes al respecto, como por ejemplo que los judíos solo consideran palabra de Dios el Antiguo Testamento, o que algunas denominaciones protestantes no consideran palabra de Dios todos los libros que los católicos sí consideramos. En esencia compartimos la misma idea. Como les decía, esta es una idea adoptada por un grandísimo sector de la población mundial. O sea, estamos hablando de que millones de personas creemos que Dios escribió un libro. Y no dudo que más de uno de los que estén viendo el video en alguna ocasión hayan imaginado a un señor gigantesco y barbón sentado en un escritorio que flota sobre nubes, escribiendo con una pluma larga y grande como de pavo real sobre pergaminos largos y viejos. Yo alguna vez lo llegué a imaginar así. Lamento desilusionarnos, pero estoy casi seguro de que no fueron así las cosas tal cual. Pero vamos viendo de dónde sale todo este rollo de que Dios escribió un libro. Hay dos argumentos muy comunes que defienden esta idea. El primero es muy fácil de encontrar entre muchos católicos y es el siguiente: todo lo que viene en la Biblia me inspira mucha paz, me hace sentir muy bien y siempre es algo que se amolda perfectamente a mi situación actual. Algo así solamente puede venir de Dios. Sí, la gran mayoría de cosas que uno lee en la Biblia son inspiradoras, pero eso no es suficiente como para asegurar que es palabra de Dios. Hay libros muy buenos y muy inspiradores, como por ejemplo Diario de un alma de Santa Teresita o Camino de San José María Escrivá. Son libros muy inspiradores, han ayudado a muchas personas y sin embargo nadie los cataloga como palabra de Dios. Además, de seguro que algunos fragmentos de libros como Números o Levítico no van a ser tan inspiradores al leerlos. Y por otro lado aparece el argumento de 2 de Timoteo 3:16. Ah, sí, el famoso 2 de Timoteo. Los cristianos protestantes tienen una capacidad admirable para memorizar versículos que de verdad me encantaría tener. Y por lo regular, al preguntarles a muchos de ellos sus razones para creer que la Biblia es palabra de Dios, citan este versículo: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Me encanta este versículo. Lamentablemente creo que no deja muy en claro lo que buscamos resolver. Esto es lo que se llama un argumento circular. No podemos concluir que la Biblia es palabra de Dios solo porque eso dice la Biblia. Entendiendo este punto, podemos concluir que la autoridad que la Biblia tiene como palabra de Dios, al no poder venir de ella misma, debe venir de una fuente externa. ¿Esto les suena algo descabellado? Veamos qué enseñaron los apóstoles desde el inicio del cristianismo. En la mencionada carta a Timoteo, Pablo dice: toda escritura es inspirada por Dios. Pero obviamente no entendemos esto de forma literal, como muchos cristianos protestantes suelen hacerlo con otros pasajes. Nadie piensa que toda escritura que existe es de inspiración divina. Se sobreentiende que se está refiriendo a las sagradas escrituras solamente. Pero Pablo no deja una lista de libros que pertenecen a las sagradas escrituras. Debemos saber que cuando Pablo escribe esta carta, la Biblia aún no estaba conformada como tal, por lo menos no el Nuevo Testamento. Solo había un montón de escritos por todos lados y algunos de los que conforman la actual Biblia ni siquiera habían sido escritos en ese momento.
El apóstol San Juan en su evangelio dice: hay además muchas otras cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Juan fue uno de los primeros seguidores de Jesús y era de su selecto grupo de 3, Pedro, Santiago y Juan, y estuvo presente en muchos de los sucesos más significativos de la vida de Jesús. Con estas palabras el apóstol nos deja en claro que no toda la enseñanza de Jesús quedó plasmada por escrito. Sumando las palabras de Pablo y las de Juan, podemos concluir que todo escrito en la Biblia es enseñanza de Dios, pero no toda la enseñanza de Dios está solamente en la Biblia. Continuamos. En la carta a los Romanos, Pablo dice: por lo tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. Ojo con esto, la fe viene de la predicación. Vean la relevancia que Pablo le da a la transmisión verbal de las enseñanzas de Jesús. Sí, aclara que la predicación se nutre de la palabra, pero que la fe nace de la predicación. Aquí Pablo no quiere restarle importancia a las escrituras, sino darle su justa importancia a la tradición oral. La Biblia contiene una parte de las enseñanzas, pero las enseñanzas se completan con la tradición que fue transmitida de manera oral a través de la predicación de los apóstoles. Luego tenemos un pasaje del libro de Hechos de los Apóstoles. Felipe corrió hasta él, hasta un etíope que se encontró en el camino, y le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que vas leyendo? Él respondió: ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Este fragmento de la escritura refuerza la idea de lo que leímos de Pablo en la carta a los Romanos. Sí, tenemos las sagradas escrituras que contienen las enseñanzas de Dios, pero sin alguien que las predique o quien las explique, poco provecho sacaremos de ellas. Tan importantes son las escrituras como lo es la enseñanza oral, la tradición. Todo esto nos ayuda a reforzar la idea de que la Biblia no puede autodeterminarse como palabra de Dios. Esa autoridad le viene de fuera, de alguna persona o de algún grupo de personas. Y claro, si estas personas pudieron otorgarle la autoridad de reconocerse como palabra de Dios a estos escritos, debió ser porque ellos mismos tenían cierta autoridad para determinar esto. Veamos quiénes son estas personas y de dónde les viene dicha autoridad. En el Evangelio de Mateo leemos a Jesús diciendo lo siguiente: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. O sea que Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Toda, absolutamente toda. Y si tiene toda la autoridad, entonces tiene la autoridad para delegar la autoridad que Él quiera. En el mismo Evangelio de Mateo también leemos esto: yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y aunque para muchos cristianos este pasaje es algo confuso, a mí en lo personal me parece que es bastante claro. Jesús le está delegando una autoridad única a Pedro. Y es de llamar la atención que Jesús en ningún momento manda a que sus apóstoles escriban libros o cartas, ni insiste en eso, ni lo menciona. Sin embargo, sí buscó dejar muy en claro que le estaba delegando esta autoridad a Pedro. Y en el Evangelio de Lucas encontramos esto: quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Es curioso ver que de nuevo Jesús no dijo quien a vosotros lea, sino escuche. Podemos entender que Jesús dice esto porque sabe que la propagación de sus enseñanzas dependerá más que nada de la predicación, de lo que sus apóstoles escucharon y van a transmitir. Sí, muchas cosas lograron ponerlas por escrito, pero muchas otras no. Jesús lo sabe, Pablo lo entendió, Juan lo entendió. Por eso hacen hincapié en que la Biblia por sí sola no es suficiente para conocer la enseñanza plena de Jesús. Ahora, algunas personas argumentan que sí, que Jesús delegó su autoridad, pero que solo lo hizo a los primeros y originales apóstoles. Pero Jesús quería que todo el mundo se salvara, no solo los de su generación, y también sabía que los apóstoles iban a morir en algún momento.
Si su intención hubiera sido que esa autoridad muriera con ellos, todo este cotorreo hubiera acabado hace muchos siglos. Jesús contemplaba que sus muertes iban a suceder tarde o temprano, para muchos bastante temprano, y lo más lógico era que sus apóstoles fueran delegando dicha autoridad a sus sucesores. Ahora, si ponemos atención, los primeros escritos del cristianismo siempre iban dirigidos a comunidades ya formadas o a personas que pertenecían a alguna comunidad ya formada. No eran escritos en forma de catecismo en los que se quisiera dejar plasmada toda la enseñanza, sino que eran cartas dirigidas a una comunidad o a una persona en específico. Esto nos dice que la fe en dichas comunidades había surgido de la prédica, de las enseñanzas transmitidas oralmente y no de los escritos. Y dicha prédica contaba ya con la credibilidad de la comunidad cristiana, sustentándose en el testimonio que ellos daban y no en las sagradas escrituras, pues estas aún no existían como tal, recordémoslo. A partir de aquí podemos comenzar a ver más claramente que la autoridad de la Biblia no se encuentra en la Biblia, sino que le viene de la autoridad que los apóstoles tenían por voluntad de Jesús mismo. Para entender todo esto de mejor manera, solo basta hacernos una pregunta. ¿Qué vino primero? ¿La iglesia o la Biblia? Fue la iglesia. Había muchos más libros que se utilizaban como instrucción en la fe para las nuevas comunidades, evangelios o cartas que hoy conocemos como apócrifos, el de Santo Tomás, de Judas, de María Magdalena, de Santiago, etcétera, etcétera. Con el tiempo, los mismos apóstoles y después sus sucesores vieron que se necesitaba determinar cuáles de esos textos se podían considerar como de inspiración divina y cuáles no. Ya en el libro de Hechos se narra la reunión de algunos apóstoles para discutir ciertos asuntos sobre las prácticas de la naciente comunidad cristiana, el Concilio de Jerusalén. Años más tarde siguen existiendo estas reuniones llamadas concilios y sínodos, como el de Hipona, el de Cartago, el de Roma, todos en el siglo IV. En estos, guiados por la inspiración del Espíritu Santo, los sucesores de los apóstoles fueron determinando poco a poco lo que se conoce como el canon bíblico. La autoridad que Jesús les otorgó a sus discípulos es con la que ellos determinaron la lista de libros incluidos en la Biblia. Y no solo eso, sino que mantuvieron vivas y transmitieron muchas creencias y tradiciones que seguimos viviendo hoy en día. La única certeza que tenemos para creer que la Biblia es palabra de Dios es la certeza que otorga la autoridad y la confianza que Jesús le delegó a sus discípulos, quienes conformaban su iglesia. San Agustín decía: yo no creería en los evangelios a menos que la autoridad de la Iglesia Católica me moviera a creer. Y entonces se nos pueden venir otras preguntas a la cabeza. ¿Cómo podemos saber que las personas que determinaron el canon bíblico eran miembros de la iglesia? O mejor dicho, ¿cómo podemos saber que eran católicos? Porque sabemos por sus escritos que esos obispos y sacerdotes creían en la presencia real de la Eucaristía, en el bautismo regenerador y salvador, en el sacerdocio ministerial, en la autoridad del obispo de Roma, en la comunión de los santos. Todas las creencias de estos obispos son las mismas creencias que los católicos mantenemos hoy. ¿Y por qué tiene relevancia saber quién determinó que la Biblia es palabra de Dios? Porque los fundamentos que tú tengas para creer que la Biblia sí es palabra de Dios van a afectar invariablemente tu interpretación de la Biblia. Los católicos creemos que la enseñanza de Jesús quedó resguardada tanto por las Sagradas Escrituras como por la tradición apostólica, y eso nos ayuda a mantener la interpretación de esas enseñanzas en una línea común. En cambio, por ejemplo, en el siglo XVI, Lutero sentó las bases para la doctrina de la sola Escritura, es decir, que solo la Biblia es fuente de revelación, y eso provocó un caos interpretativo de las Escrituras. Él propuso la idea de que todo mundo era libre de interpretar las Sagradas Escrituras como mejor entendiera. Sin embargo, no midió las consecuencias de dicha declaración. No solo provocó que muchos se salieran de la Iglesia Católica para seguirlo a él, sino que en cuestión de nada ya había muchas personas que incluso no lo seguían tampoco a él, sino que comenzaron a surgir distintas corrientes de pensamiento cristiano que derivaron en una horrible y constante división que nos afecta hasta el día de hoy. Vean lo que dice el mismo Lutero tiempo después de provocar el inicio de la división. Nobles, citadinos, campesinos, todos entienden el evangelio mejor que yo o que San Pablo.
no son sabios ni estudiados y se creen más entendidos que los ministros. Este no quiere escuchar del bautismo, aquel otro niega el sacramento, otro pone un mundo entre este y el último día, unos enseñan que Cristo no es Dios, unos dicen esto, otros dicen aquello. Hay tantas sectas y credos como hay cabezas. Todos se dicen a sí mismos inspirados por el Espíritu Santo y creen ser profetas. De verdad, eso lo dice Lutero. El legado que Lutero dejó en la iglesia, adjudicándose inspiración divina, se vio marcado por la división y el caos, muy contrario a lo que el Espíritu Santo provoca, que da orden al caos. Si sostenemos la idea de que la Biblia es la autoridad que avala a la Biblia misma, no tendríamos un punto de contraste y entonces cualquiera que decida hacer una interpretación de las Escrituras podrá estar convencido de tener la verdadera verdad. Además, ese argumento no se sustenta por sí mismo. Primero, porque todos los cristianos, de manera consciente o no, aceptamos una autoridad externa a la Biblia para avalarla como palabra de Dios. Los católicos y ortodoxos aceptamos la tradición y los protestantes como mínimo aceptan la palabra de Lutero como autoridad sobre la Biblia. En el libro Roma Dulce Hogar que escribieron Scott Hahn y su esposa Kimberly, si no lo han leído les dejo aquí una reseña que hicimos sobre el libro, Scott narra cómo un alumno suyo le pregunta: ¿en qué parte de la Biblia dice que solo la Biblia tiene autoridad? Y esa pregunta ayudó a que las bases de la fe protestante de Scott se derrumbaran por completo y tiempo después se convirtiera al catolicismo. Entonces, como conclusiones generales podemos decir dos cosas. Uno, no podemos sustentar la autoridad de la Biblia solamente en la misma Biblia. Eso sería antibíblico. Y dos, los cristianos, unos de manera consciente y otros aún no lo saben, sustentamos nuestra creencia de que la Biblia es palabra de Dios en la autoridad de quienes nos la han transmitido. Y esas personas fueron las mismas personas en las que Jesús confió a tal grado de que les delegó su propia autoridad. Como diría mi maestro de Biblia, aceptar la Biblia pero rechazar a la Iglesia Católica es como aceptar el jugo de naranja pero rechazar a la naranja. Y bueno, pues fue un video largo, pero espero les haya ayudado mucho para resolver una pregunta que normalmente no nos hacemos. Los invito a que nos dejen un gran like en el video, se suscriban al canal y nos sigan en nuestras redes sociales. También los invito a que se den una vuelta por nuestro perfil de Patreon. Allá estamos subiendo contenido nuevo y exclusivo de este proyecto y de seguro les encantará la idea de sumarse. Les dejo el link aquí en la descripción. Ya saben, si tienen dudas sobre la fe católica, escríbanos, me encomiendo a sus oraciones y tengan por seguro que ustedes están en las mías. Yo soy Manu Casten y que Dios los bendiga.